también es otra cosa. ¿Ok? Ajá, como ya saben, lo que escucharon al principio, voy a dar la unidad 2 y lo que falta lo de ahí el jueves porque estamos actualizando una información que la vamos a presentar mañana. Entonces, bueno, igual comiencen a anotar en su hojita la parte del objetivo. Este es el segundo tema. Sí, esta es la unidad 2, yo voy a ir arrancando para aprovechar el tiempo. Y bueno, es la primera parte del objetivo 2. En el objetivo 2, nosotros venimos de un tema donde son alteraciones embrionarias, ¿verdad? Porque son cambios cuando el bebé se está formando o estímulos externos que interfieren con el desarrollo, con la formación de las estructuras dentales, de la lengua, de los labios X, ¿no? De lo que vimos. Pero acá ya son, en el objetivo 2, son lesiones en los tejidos blandos. ¿Ok? Recordemos que nuestra cavidad oral expuesta a tantos cambios en el medio ambiente o tantos estímulos que entran a ella, que de alguna u otra manera las células que componen nuestros tejidos en cavidad oral pueden ante cualquier injuria reaccionar de manera exagerada, y por eso las lesiones que ustedes van a ver en el objetivo 2 son la mayoría reactivas. Es una reacción frente a un estímulo y el organismo responde a ese estímulo, bien sea porque prolifera en exceso el epitelio o porque prolifera en exceso el tejido conectivo o porque ciertos cambios de temperatura me producen algo, tanto en el tejido conectivo como en el epitelio, o me destruye el epitelio, ¿ok? Son muchos temas o lesiones que vamos a ver en la unidad. Específicamente ahorita vamos a ver las lesiones del tejido conectivo. Recordemos que nuestro tejido conectivo está constituido por fibroblastos, que son las células características del tejido conectivo, y por eso también lo van a conseguir como tumores de tejido fibroso. En el libro de Danny Neville no aparece esto así. Allá en el capítulo 12, anótenlo por ahí, en el capítulo 12 o 14 del libro de Danny Neville, aparece como lesiones de tejido blando. ¿Okay? Como está estructurada la clase, no está en el libro. El contenido obviamente sí, porque de ahí donde nos guiamos, pero la distribución la establecimos la cátedra. Entonces no van a conseguir las mismas lesiones, pero dentro del capítulo 12. Para que no se enrollen, ¿dónde está esto en el libro? Ahí son demasiadas patologías y siempre es un poquito engorroso buscar. Entonces tenemos que, cuando les estoy diciendo que los tejidos son susceptibles a una injuria, un factor externo que incida, nuestro organismo tiene la capacidad de adaptarse a esa injuria y estimular la proliferación, es decir, producir una hiperplasia, producir una hipertrofia, una metaplasia o una atrofia, dependiendo del contexto que esté sucediendo. En este caso, como estamos hablando del tejido fibroconectivo, fíjense que se produce una lesión que llega, o que cuando se colorea en anatomía patológica, el corte del tejido se ve en esto. Se ve un tejido normal constituido por epitelio y que de esa superficie sobresale algo bien delimitado, bien demarcado. Y si lo vemos así a grosso modo, sin ser patólogos, ¿verdad? Vemos que quien está proliferando ahí o quien es más grueso es el tejido conectivo. ¿Ok? Entonces eso es lo que ve el patólogo. Bueno, aquí lo que está proliferando es el tejido fibroconectivo. Hubo algo que estimuló y quien empezó a multiplicarse fue el tejido fibroconectivo. Entonces dentro de estas lesiones del tejido conectivo, nosotros vamos a ver todas estas. El fibroma traumático. No, el mouse. Se volvió loco. Ajá, se volvió loco. Coloca el mouse hacia arriba. Para que no se vea. No tiene tiempo. No, sí. Entonces, todas estas lesiones, igual cada una se va a explicar. Esto es el esquema general para que vean todas las lesiones que vamos a ver ahorita en la tarde. Y vamos a explicar cada una de ellas. Entonces, la primera lesión, y quizás es una de las más comunes, es el
muy escuchado por ustedes, tiene un fibromito, un fibroma. ¿Qué es un fibroma? Lo vamos a conseguir en la literatura con todos esos nombres: fibroma traumático, hiperplasia fibrosa focal, nódulo fibroso. Fíjense que el término de hiperplasia fibrosa focal ya nos está diciendo lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Que es una proliferación de tejido fibroconectivo localizada. ¿Ok? Localizada porque está bien definida en una zona. Entonces, los nombres de las lesiones muchas veces nos ayudan a poder reconocer la lesión e identificar y saber qué es lo que está pasando, lo que está sucediendo. Ahí ahorita eso no es el tema de acuerdo. ¿Cómo lo podemos definir? El fibroma es una proliferación de tejido fibroconectivo de carácter no neoplásico que surge en la cavidad oral en respuesta a un trauma o irritación constante. Y por eso se llama fibroma traumático. O sea, el apellido ya se sabe que fue por un trauma. El antecedente es un trauma. Ya tenemos ahí que la causa, ¿verdad? El trauma o una irritación constante. Ese estímulo que incide sobre el tejido hace que se forme una lesión bien definida, una lesión focalizada y bien característica, ¿verdad? Y como en todas nuestras clases, esta va a ser la guía para que ustedes describan las lesiones, ¿okay? El esquema que ustedes tienen que describir en todas las lesiones. Por ejemplo, la localización, en primer lugar. ¿Dónde se puede presentar un fibroma? Si la causa es un trauma, ¿cuál creen ustedes que es la localización más frecuente? Mejilla. O sea, la mucosa del carrillo es el primer lugar. Segundo, la mucosa del labio. Tercero, la lengua. Y cuarto, la encía. Primero, mucosa del carrillo. Segunda, mucosa del labio. Tercero, lengua. Y cuarto, la encía. Pero cualquier zona, paladar, piso de boca, donde... el examen de completación. ¿Qué? Vos estáis pensando en el examen. No. Primero, tenés que concentrarte en aprender. Olvídate del examen. Y dale. Pero si no da la clase, ya está pensando en el examen. Estás peor que los de la mañana, que lo he pensado y ya me están preguntando el tratamiento. Y yo, pero sí, no conocemos cómo vas a tratar. Sí, o sea, eso lo puedo preguntar en el examen así tal cual. Enumere por orden de prevalencia la localización de un fibroma. ¿Eso es una pregunta de examen? Puede ser, claro que sí. Cualquier pregunta se puede hacer. Esas son las localizaciones. En cuanto a la forma, la lesión es una lesión, o la vamos a describir como una lesión redondeada de base sésil o pedicular. ¿Qué significa esto? Entonces, es una lesión redondeada de base sésil o pediculada. ¿Qué significa base sésil? Que tiene la base ancha, que sale directamente de la superficie y se proyecta de una vez. Esa es la base sésil. Esto ya se pasó. Y la base pediculada es que primero se proyecta un pequeño puente de tejido y luego es que se proyecta la parte circunferencial. Esa es la parte, eso es pediculado. ¿Ok? Pediculado. Entonces, los fibromas o pueden tener base sésil o pueden tener base pediculada. Esa es la forma. El color generalmente, la mayoría de las veces, es del mismo color de la mucosa. Pero varía en el paciente, porque hay pacientes que tienen la tez morena o oscura y en ellos la mucosa tiende a tener máculas o manchas hiperpigmentadas, es decir, barbudas. Entonces, en el paciente de tez morena, las lesiones pueden tornarse con una coloración gris parduja o opaca. ¿Okay? Y también en algunas ocasiones puede tener un color blanquecino en ciertas áreas y esto es debido a una hiperkeratosis. Ojo con esto. Fíjense lo que yo estoy diciendo, ¿por qué el color? ¿No? Eso es pregunta de examen. ¿Por qué se ve blanco un fibroma traumático?
por una hiperkeratosis. ¿Qué es una hiperkeratosis? Exceso de queratina. Recordemos que nuestra capa superficial de la mucosa, igual de la piel, son las células de la capa córnea y ellas liberan o producen queratina. Si yo le doy al fibroma con la lengua, tengo el hábito de pasarme la lengua por la lesión que está en el carrillo, o le paso por el diente, me hago así por el borde del diente, eso es un estímulo que hace que el tejido reaccione y se forme una hiperkeratosis. Entonces es blanco por eso, porque se engrosa esa parte superficial del tejido. Entonces es la justificación de la coloración de estas lesiones. En cuanto a la textura quiere decir que la superficie, si yo paso la mano por allí, eso es liso, está liso y brillante, de las mismas características de la mucosa. No hay una alteración que se pueda manifestar como verla diferente a la mucosa. La consistencia es firme, si yo lo toco, eso es durito, o sea, se deprime lo normal que se deprime la mucosa, porque es de tejido fibroconectivo, pero no es fluctuante como un quiste, porque el contenido no es líquido, sino que el contenido es fibroso. Entonces, de consistencia fibrosa o de consistencia firme. Asintomático, no duele, eso no duele. El tamaño, de pocos milímetros a varios centímetros. Y un tamaño máximo que es la referencia de 1,5 centímetros como máximo. ¿Okay? Máximo 1,5 centímetros. ¿Okay? Con respecto a la edad, entre la cuarta y sexta década de la vida. Y en cuanto al sexo, 2 veces más frecuente en el sexo femenino que en el masculino. ¿Okay? Según los estudios realizados. Entonces, de esa manera ya ustedes pueden describir, y así es que ustedes deben describir en sus historias clínicas cuando vean una lesión, llámese fibroma, llámese úlcera, en la localización, el color, el tamaño, la consistencia, la sintomatología, ¿okay? La edad del paciente, el sexo del paciente, todos son datos que ayudan al patólogo o lo orientan para finalmente dar un diagnóstico definitivo. Entonces, hay que tomar todos estos elementos como referencia para describir la lesión. Obviamente, fíjense en la presentación en la lengua, las mismas características, redondeado de base sesi. Este es a nivel de la encía, quizás de base pediculada, fíjense que pareciese que estuviese en el aire, ¿verdad? Porque la lesión tiene ay Dios, y aquí no se ve nada. Y ustedes no me dicen que no se ve nada. Esto ya no tiene tinta. Entonces pareciese que estuviese en el aire. Entonces, bueno, por supuesto, como en todas las lesiones hay que establecer un diagnóstico diferencial, porque hay muchas lesiones que se parecen y que no tienen nada que ver con la constitución histopatológica. Entonces, por ejemplo, todo depende de la presentación de la lesión. Cuando en los labios y en la mucosa bucal, por un trauma pueden suceder otras lesiones, pueden darse otras lesiones. Y como hay glándulas salivales menores, se puede producir una lesión de glándula salival, que ustedes lo han escuchado, que es el mucosel. ¿Okay? Puede aparecer en el carrillo, puede aparecer en el labio, pero por supuesto existen diferencias que nos permiten diferenciar lo que es el mucoselete y lo que es un fibroma. El mucosel es un quiste y yo lo toco irreversible. Y el color es translúcido. Entonces ya, pero debo, ¿verdad?, saber que existen estructuras que me permiten o que pueden ocasionar una lesión diferente a fibroma, pero que da el aspecto clínico. Porque cuando veamos mucoseles vamos a ver que hay mucoseles profundos que la mucosa es normal. ¿Ok? Entonces, son detalles que hay que tomar en consideración. Cuando son las lesiones en lengua hay mucho tejido nervioso. Entonces, se pueden presentar lesiones de origen nervioso que dan el mismo aspecto. Es decir, una lesión sobrelevada, redondeada, pero la constitución histopatológica no es tejido conectivo, sino tejido nervioso. Hay diferentes tumores de origen nervioso, con diferentes nombres. Bueno, con eso no se lo voy a preguntar en el
al fibroma y son de origen nervioso. Y en la encía, que es el fibroma a nivel de la encía, que es el de la encía, generalmente, muchos de los casos estudiados es por evolución de otra lesión que se toma en consideración como diagnóstico diferencial, que es el granuloma piógeno. El granuloma piógeno lo vamos a ver en la otra clase del objetivo que ahorita no da chance. Pero igual es una lesión que aparece en la encía, que no se parece prácticamente en la coloración ni en el origen, pero cuando madura el granuloma piógeno, cuando cicatriza el granuloma piógeno, se parece muchísimo al fibroma, es decir, evoluciona, como quien dice, a un fibroma. Entonces, cuando aparece en la encía, el diagnóstico diferencial es el granuloma. ¿Ahí está? ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente es algo que sobresale, algo que no debería estar allí y que debemos eliminarlo y debemos saber qué es. Es decir, que el patólogo nos dé el apellido de la lesión para saber a lo que nos estamos enfrentando. Obviamente, ahí el tomar una biopsia es la biopsia excisional, que es el mismo tratamiento, es decir, eliminar bien esa lesión, y eso es importante que lo toman en consideración los cirujanos, o que hacen los cirujanos. Ellos siempre, una vez que hacen la excisión de la lesión, siempre tienen un área preventiva o que van más allá de lo que es la lesión. Nada hago yo con cortar con un bisturí aquí y eliminar esto y me queda la base. Eso va a volver a proliferar. Igual en el pedículo. Si yo corto acá y dejo la base, eso va a volver a recurrir. Entonces, ¿qué debo hacer yo? El cirujano debe eliminar la base más parte del tejido sano como prevención. Cuando se hace una buena cirugía, el índice de recurrencia es muy bajo, es decir, eso no tiene que volver a salir, a menos que se vuelva a traumatizar, ¿ok? Pero no tiene que volver a salir. El índice de recurrencia bajo el pronóstico es maravilloso, eso no se transforma en una lesión maligna ni compromete la vida del paciente. ¿Estamos claros? ¿Sí? Está fácil. Vamos con el segundo fibroma. El fibroma de células gigantes. Lo podemos definir igual en una proliferación de tejido fibroconectivo de carácter no neoplásico, que tiene unas características particulares porque en su constitución histopatológica tiene células gigantes. El apellido se lo está diciendo. Aquí lo que pasa es que los fibroblastos, que son las células que constituyen que son células fusiformes, ¿verdad? Con un solo núcleo, ellas comienzan a fusionarse, a juntarse y se forman una célula muy grande con muchos núcleos. ¿Ok? Muchos núcleos. Entonces el patólogo ve en la parte del tejido conectivo a los vasitos sanguíneos, las celulitas, no sé qué, y muchas células gigantes. Y por eso lleva ese nombre, y que es la característica particular de este fibroma. Pero si lo vemos así, y yo no le pongo el título, usted me va a decir que es un fibroma normal, que es un fibroma traumático, ¿verdad? Obviamente, debo conocer las características de su comportamiento y la etiología de él también se relaciona con el trauma o irritación constante, también, pero en menor prevalencia o no tan arraigado como el fibroma traumático, que su apellido es traumático. Aquí también se habla de eso, pero hay ciertos autores que no están de acuerdo porque la prevalencia es baja, porque esos son investigaciones que se están haciendo y que se siguen haciendo. Sin embargo, nos tomamos de la mano nosotras de que es también un estímulo como un trauma o una irritación constante. ¿Por qué? Porque hay estudios que, por ejemplo, puede aparecer en niños, y los niños, el factor que lo relacionado con el niño es el uso constante del tetero en la boca. O sea, que todo el tiempo está con el tetero brindando, y el choque en el paladar es un estímulo, y es el único elemento relacionado con el niño que hace adicional. Entonces, es un estímulo, es un trauma o un choque constante en el paladar, y se han visto casos de fibromas de células gigantes.
Ya vamos a ver la localización y todo eso. La frecuencia, desde el punto de vista de la prevalencia de todas las lesiones fibrosas en boca, tiene esa representación estadísticamente significativa entre el 2 y el 5% de todas esas proliferaciones fibrosas. ¿Okay? O sea que tampoco es muy extraño, ¿no? Sí se presenta. Igual lo vamos a describir con las características que hemos venido hablando. Ya se nos va a hacer más fácil porque comparten muchas características. Aquí, importante la localización. La localización inicial, o sea, la más importante es a nivel de la encía. El 50% de las lesiones de células gigantes o fibroma de células gigantes aparecen en encía. O sea que la mayoría de ellos aparece en la encía. ¿Ok? Y de la encía es indiferente si es anterior, si es posterior, si es colventricular o policualo parantil. Lo importante es que es más frecuente en el maxilar que en la mandíbula. Es decir, este tumor es mucho más frecuente arriba en la maxilar que en la mandíbula. Pero puede aparecer en anterior, en posterior, colventricular o policualo parantil. ¿Ok? Se lo dice la imagen. El segundo lugar de prevalencia o de frecuencia es la lengua. Aquí está la lengua. Y el tercer lugar es el paladar. Entonces, fíjense que es al revés del anterior, ¿no? Allá era la mucosa lingual. Aquí, bueno, un cuarto lugar puede ser la mucosa lingual. Recuérdense que es por un tramo estímulo y cualquier zona puede aparecer una lesión. Son los sitios que le nombramos los más prevalentes. Entonces, allá el primero es la mucosa lugar, el labio, la lengua y la encía, y en la encía la lengua y le colocamos otro que es el paladar. ¿Okay? Y por último la mucosa yugal. La forma es igual que en la anterior. Es una lesión sobreelevada, redondeada, de base sesilo-pediculada, que una consistencia fibrosa porque es de tejido fibroconectivo, es asintomático, no duele igualito que el anterior. La textura aquí cambia. Puede ser lisa totalmente, como lo estamos viendo aquí y acá, pero también hay casos donde se presenta una superficie papilar. Ya ustedes saben lo que son pápulas, ¿verdad? Superficies papilares que se proyectan en la lesión, múltiples pápulas en la superficie y le da el aspecto de poliflor a la lesión o de superficie irregular o papilar. Aquí entramos en el diagnóstico diferencial. En la superficie lisa, el diagnóstico diferencial es el fibroma, ¿verdad? Pero en la superficie papilar es la infección por el virus de VPH. Porque el virus de VPH, cuando produce lesiones, obviamente estoy hablando de las lesiones en cavidad oral, su superficie es papilar, como si fuese un poliflor. Que son redondas, que son puntiagudas, que son blancas, que son grises. Eso varía dependiendo de la lesión del VPH y lo veremos en su momento. Aquí lo que nos interesa saber es que la superficie puede ser papilar, ¿ok? Y que el color de la lesión es del mismo color de la mucosa. Aquí no se habla que tiene la tendencia a ser gris barruco o blanco, simplemente del mismo color de la mucosa. Las superficies pueden ser papilar o lisa. La consistencia es firme, el tamaño de la lesión máximo 1 centímetro, máximo 1 centímetro, es lo que prevalece. Fíjense que el del paladar ya eso mide más de 1 centímetro, ¿ok? Pero la mayoría mide máximo 1 centímetro, es una diferencia, ¿verdad? Con el fibroma. Ya, yo les puedo poner un caso clínico de un paciente con una lesión en la lengua de superficie lisa, o sea, es esquematizar un caso clínico y darle el tips, ¿verdad? Porque quizás a veces la localización no es tan importante si tenemos dos casos clínicos, ¿verdad? Sino más que todo el tamaño, la superficie, ¿okay? Resaltar lo que nos puede diferenciar una cosa de la otra. Entonces, el tamaño máximo 1 centímetro. La edad aquí son en las primeras 3 décadas de la vida, más jóvenes. Allá era entre la cuarta y la sexta. Y el sexo, ligeramente más el sexo femenino que el sexo masculino. ¿Estamos claros?
Ok, el tratamiento es exactamente igual, lo mismo, es quirúrgico y bajo índice de recurrencia y el pronóstico es favorable. Obviamente volvemos a caer en el mismo punto. Debemos eliminar por completo la lesión para que ese índice de recurrencia se mantenga bajo. Nada hago con cortar acá y dejar el puente, porque las células están ahí. Eso va a volver a preguntar. No sé. Doc, ¿y cómo vamos a diferenciar una lesión así de células gigantes con la de BPH? Mi amor, la clínica, la historia clínica del paciente, la edad del paciente. Y la clínica en el BPH es muy importante, el interrogatorio. Cuando veamos el BPH se van a dar cuenta. Ok, dentro del tema de fibroma de células gigantes hay un párrafo en el libro que no tiene título grande ni les va a parecer así que lo voy a identificar, sino se tienen que leer todo el fibroma, que es una parte que se llama papila retrocuspidia o retrocanina. Está dentro del fibroma de células gigantes. Esta es una condición, una lesión que la podemos definir igualita que esta proliferación de tejido fibroconectivo de carácter no neoplásico, pero en este caso se presenta en número de dos. Son dos lesiones pequeñas que van a aparecer en un sitio particular, ya lo vamos a ver. Y en la etiología aquí se habla que los autores piensan que es un trastorno en la formación de la encía, no una lesión estimulada por un trauma o una irritación constante, sino que el niño nace con ese defecto. Piensan que es una alteración en la anatomía y que es un trastorno por la alta prevalencia que hay en niños en comparación con los adultos, que la lesión tiende a involucionar, porque son lesiones muy pequeñas que el paciente ni se da cuenta que está la lesión, sino cuando el odontólogo revisa, igual que las fositas labiales o misurales, ¿verdad? Ok. Entonces, la papila retrocuspidia o papila retrocanina ya nos dice a nosotros que es detrás de los caninos, retrocuspidia o retrocanina. La localización siempre en el mismo lugar, un solo lugar, en el sector antero inferior, por lingual, en la encía adherida. Fíjense, detrás de los caninos. ¿Cómo es la lesión? La lesión es redondeada, de base sésil, porque son muy pequeñas, de base sésil, de superficie lisa, de consistencia fibrosa, la textura es lisa, es asintomática, ¿ok? Y el tamaño es lo que cambia. Y el número, son dos lesiones, máximo de 5 milímetros cada una. 5 milímetros, muy pequeñitas. Y son el número de 2. Detrás de los caninos inferiores, siempre es ahí. El único lugar que tiene. Pero cuando en su momento se estudió, eso lo eliminaron, lo biopsiaron y se dieron cuenta que la constitución histopatológica era un fibroma de células gigantes. ¿Por qué? No se sabe. Pero si lo quito o lo operamos y lo enviamos a patología, la constitución histopatológica es igualito que el fibroma de células gigantes. Por eso está dentro del tema del fibroma de células gigantes. ¿Okay? Pero la diferencia está entonces es en el número, en el tamaño, porque las otras características son iguales. Sobre todo, bueno, fíjense, de base sésil, es decir, de base ancha, porque no da ni chance a que se forme un puente, eso está pequeñito. De consistencia fibrosa, asintomática y de textura lisa, no tiene textura papilar, simplemente la textura es lisa. Con las características de la edad, igual. La mayor prevalencia es en los niños y adultos jóvenes. Fíjense que la prevalencia puede llegar hasta el 99% de los casos estudiados. Y en los adultos mayores el porcentaje solo es del 1 al 6%. O sea, muy pequeña la diferencia. O sea, la diferencia, es muy grande entre el porcentaje en niños y jóvenes con respecto a los adultos mayores. Por eso se dice entonces que la lesión tiene una tendencia a involucionar por sí sola. Desaparece
no hay que hacer ningún tipo de tratamiento, no hay que hacer tratamiento. Pronóstico favorable, no va a haber una transformación a la malignidad. Y si en el caso de que el paciente tiene 20 años, tiene las lesiones, le fastidia la lesión, obviamente que se puede operar, se le puede quitar a través de un procedimiento quirúrgico, pero no es necesario, no es una condición sine qua non de que eso se tenga que hacer. ¿Ok? ¿Estamos claros? Vamos con el épulis fisurado. Ok. El épulis fisurado, la palabra épulis como tal, es un término muy general que nos describe como tal cualquier aumento de volumen de la encía, únicamente de la encía. Entonces hay lesiones que son exclusivas de la encía y se les puede dar el nombre de épulis. Vamos a ver en otra clase el granuloma periférico de células gigantes. Se puede llamar épulis periférico de células gigantes. O hay un tumor en la encía que aparece en los niños recién nacidos, se les llama épulis congénito. Entonces, por eso hay ciertos autores que no están de acuerdo con el épulis fisurado y quizás cuando ustedes vayan y vean odontopediatría le van a decir que ese término ya no se utiliza, sino que se utiliza la hiperplasia fibrosa inflamatoria, que por supuesto es válida y que nos está diciendo que hay una hiperplasia del tejido fibroconectivo, que es lo que estamos hablando ahorita, y hay un trasfondo inflamatorio, es decir, ahí vamos a conseguir células inflamatorias en la zona y ya cuando hablamos de inflamación, ya el color cambia, ¿verdad? Entonces, lo definimos como una proliferación del tejido fibroconectivo de aspecto tumoral en forma de pliegues, en forma de pliegues. Aquí se forma un pliegue y aquí se forma otro pliegue. ¿Y cuál es la causa? Miren, a mí no me miren a mí, miren la forma. Prótesis mal adaptada. La prótesis mal adaptada. Una prótesis total, una prótesis removible mal adaptada. Llámese mal adaptada, que los flancos de la prótesis sean muy delgados o filosos, que los flancos de la prótesis sean muy gruesos, que la prótesis le quede muy apretada al paciente o que la prótesis le quede muy grande. Cualquiera de esas alteraciones puede provocar este tipo de trastorno. En conclusión, prótesis mal adaptada. Inicia Sí, con una una laceración, prótesis mal adaptada. el paciente no asiste a consulta y ahí esa hiperplasia. Entonces, ¿por qué se forma? ¿Por qué creen ustedes que se forma, en vez de una lesión sobrelevada, pliegues? Por el tipo de Con la misma prótesis. La prótesis está aprisionando hace una isquemia, y él tiene que desbordarse hace una por ahí. isquemia en el espacio y entonces la hiperplasia se crea en la salida de ese epitelio y cubre la prótesis. Y se viene para la prótesis por debajo, por delante de la prótesis y por debajo de la prótesis. Entonces, el borde de la prótesis va a coincidir exactamente en el fondo del vestíbulo, ¿ok? Porque ahí es donde descansa el cuerpo de la prótesis, en el fondo del vestíbulo. Entonces, A veces eso también influye, la prótesis puede estar perfecta, pero el paciente no entendió el consejo de retirarla y hacer su higiene. Tuvimos un caso de una paciente, era un paciente especial, y la paciente se fue a su casa con la prótesis y más nunca se la retiró. Duró más de una semana con la prótesis. Cuando volvió la prótesis, imagínate, tapando los ganchos. Obviamente eso... O sea, ella no se retiró la prótesis. Pero sí le quedaba perfecta. Le quedaba perfecta, pero no retiró la prótesis. Bueno, ya vamos a ver otro caso donde es otro caso. No retiró la prótesis, no higienizó y entonces... otro caso también que se puede presentar por esa situación específica, ya lo vamos a ver. Bueno, entonces fíjense, la localización por supuesto es en el fondo del vestíbulo, donde se adapta la prótesis, ¿verdad? O, por supuesto, puede ser por el paladar o por el lugar. De los maxilares no hay preferencia si superior, si inferior,
si es en anterior o si es en posterior, o sea, es igual en la zona donde esté el defecto, ¿verdad? Pero sí existe mayor prevalencia de que sea por vestibular que por palatino lingual. La mayoría de las veces es en esa zona, por vestibular. Es indiferente si es superior o si es inferior, si es anterior o posterior. Pero sí existe esta estática. ¿Cómo es la forma de la lesión? La lesión se presenta en forma de pliegues y esos pliegues pueden ser mínimo dos, porque es uno por delante del prótesis y otro por detrás, pero pueden haber más pliegues, fíjense, dependiendo de la cantidad, del estímulo, el tiempo que tenga la prótesis, si se la quito o no, todo es lo que hemos venido conversando, ¿verdad? Si él no va al odontólogo, obviamente su estímulo va a seguir y eso va a crecer y crecer y crecer y se crearán tantos pliegues como la cavidad en capacidad de hacer, o sea, el tiempo y todo, ¿no? La consistencia, lo que es la consistencia, lo que es la textura de la mucosa o de la lesión como tal, depende de la presencia o no de inflamación. Si no hay inflamación, es decir, no hay una situación adicional para que genere inflamación, la mucosa se va a ver del mismo color de la mucosa, de consistencia fibrosa, la superficie es lisa y es asintomática. Y fíjense allá arriba, a pesar de esa tumoración tan llamativa, de verdad que la mucosa es la misma característica de la mucosa de ese reborde alveolar. Pero la situación cambia cuando hay inflamación. Cuando hay inflamación, recuérdense que con inflamación hay edema, hay enrojecimiento, hay dolor, puede haber dolor. Entonces aquí cambia el color, se torna eritematoso, la superficie, ¿verdad? Se torna muy brillante porque hay edema. Hay edema, entonces se debilita el epitelio, ¿verdad? Se transparenta, se ve como translúcido, y si yo la toco es depresible y friable, o sea, cambia la consistencia, deja de ser fibrosa y ya pasa a ser una mucosa depresible y muy friable o fácil de desgarrar o de romper porque está muy débil, muy delgada por el líquido. Entonces, esas características dependen de la presencia o no de inflamación. Y esa presencia o no de inflamación depende, por supuesto, de los factores relacionados con el paciente, de cómo es su alimentación, qué es lo que hace, o sea, se rompe con facilidad, no tiene una buena higiene oral, obvio, todo lo que puede conllevar a una inflamación. ¿Okay? Pero si simplemente el estímulo, no necesariamente puede haber una inflamación y cambio de coloración. Ojo, fíjense que una prótesis mal adaptada te la colocaste hoy y ya mañana puede aparecer los primeros indicios de un fisurado. No sé si a ustedes les ha pasado, si tienen un guarda nocturno, tienen un retenedor completo, cuando los bordes están muy llamativos y te rozan con la mucosa del labio del carril, inmediatamente se forma una línea, ¿verdad?, de mucosa ahí porque responde a ese elemento extraño. Entonces, imagínense en el fondo del vestíbulo que incida ese factor, es un estímulo inmediato, el organismo lo capta y se produce un cambio adaptativo que es la hiperplasia de tejido, en este caso es de tejido fibroconector. Les dije que era más prevalente por vestibular, pero fíjense el caso de hipolingual, donde hay situaciones tan significativas como esas que inclusive puede generar limitaciones en el movimiento de la lengua. ¿Ok? Con respecto a la edad, ¿cuál es la edad? Generalmente se presentan o los pacientes utilizan la prótesis a partir de los... De la tercera edad. Más adelante. 40 adelante. ¿Ok? Tercera edad, 60. Si es antes es por traumatismo, porque todos mis pacientes son 40 viejitas. años, 45. Todos mis pacientes son viejitas. Claro, de la tercera edad.
Claro. Pero hay muchos pacientes que a los 40 años que ya tienen prótesis. Por traumatismo. Ahorita tenemos un paciente que por diabetes perdió todos los dientes. Estamos rehabilitando. Ok. Entonces, el tamaño puede ser desde pocos milímetros hasta abarcar por completo el arco. Toda la longitud del arco. Depende de la intensidad, depende del tiempo, depende del factor, ¿ok? Pero puede venir de pocos milímetros si se detecta de una vez cuando va al odontólogo o abarcar inclusive toda esa circunferencia del arco donde está la lesión. Tenemos entonces, dentro del tema de polifisurado, hiperplasia fibrosis inflamatoria, un término que se denomina pólipo fibroepitelial. El pólipo fibroepitelial, aquí la palabra me dice fibroepitelial, está involucrado en contenido desde el punto de vista histopatológico, pero es lo mismo que la hiperplasia fibrosis inflamatoria por el flanco de la prótesis, pero aquí en un lugar específico, es en el paladar, por una prótesis maxilar, en la porción del paladar por una prótesis obviamente maxilar. Es la localización, la forma, aquí cambia la forma, aquí, o sea, el estímulo es el mismo en una prótesis mal adaptada, que le queda muy grande, que le queda muy apretada al paciente, independientemente del factor que sea o que conlleve a esa prótesis mal adaptada, el estímulo es el mismo y me va a generar ese estímulo para que prolifere ese tejido. Y el tejido va a proliferar primero proyectándose un pedículo, ¿verdad? Y luego, como no tiene por dónde salir, la proliferación va a quedar aplanadita. Entonces, literalmente parece como una hoja, ¿ok? Esta lesión es difícil de percibir, el paciente no sabe que la tiene porque es asintomática. La consistencia es fibrosa, igual que el esqueleto, y el color es el mismo color de la mucosa, que pudiese o no estar inflamada. Si hay inflamación, se torna un poquito roja. Si no hay inflamación, es del mismo color de la mucosa, es asintomática. Y el tamaño de pocos milímetros a varios centímetros, dependiendo del tiempo que el estímulo esté incidiendo en la zona. Acá tenemos que la superficie y la textura es de la misma, el color de la mucosa, y lo que cambia entonces la forma, que es una lesión aplanada. Si no tenemos la vista que nosotros tenemos, que es la del odontólogo, por supuesto lo captamos, pero el paciente no lo capta. El paciente te puede llegar a decir: doctora, yo lo que yo siento es que cuando me retiro mi prótesis total, yo siento que se despega algo del paladar. ¿Ok? Hay pacientes que le puede decir: es como una lengua que me sale del paladar. Entonces, literalmente, tuvimos casos aquí que el paciente es independiente cuando estamos haciendo la historia, el diagnóstico, entonces fue cuando se determinó. Y literalmente tú lo puedes levantar con la punta del explorador. Es una hojita muy delgada, con bordes irregulares. Es el mismo concepto de hiperplasia fibrosis inflamatoria, es decir, un polifisurado, pero que aquí se llama así: pólipo fibroepitelial. No se enrollen, fíjense que está dentro de lo mismo. Es el mismo factor etiológico y está sucediendo exactamente lo mismo. Lo que cambia es la forma. ¿Okay? Lo que cambia allí es la forma porque es en el paladar. Y la localización, por supuesto, porque es en el paladar y no tiene para dónde agarrar el tejido porque tiene la base de la prótesis. Entonces, hay algo que lo está frenando para crecer en volumen, pero igual él va a crecer porque el estímulo está allí. Hasta que nos quiten el estímulo, entonces caemos en el tratamiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Aquí está, fíjense, la imagen del mismo paciente, como es una hojita literal, delgadita, irregular. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la causa? Primero nos enfocamos en la causa. Si la causa es el borde filoso, el borde grueso de la prótesis. Dependiendo de la zona donde esté. ¿Ah? Dependiendo de la zona donde esté. Sí. Porque si hay un fondo de vestíbulo, bajamos la prótesis y eso va a desaparecer. Si le van a hacer
Pero si es el paladar y ya ha Ya hecho va, pero una ya va, hiperplasia no muy, está que la prótesis no va a adaptar nunca, debemos Claro. hacer el tratamiento y luego una nueva prótesis. Exactamente, pero Eso es- todo depende. Aquí hay de que desinflamar la- primero el tratamiento. de la lesión. Si es algo inicial, de un día para otro, en 5 días, Eso que es. tú simplemente con suavizar el flanco de la prótesis, ponerlo más delgado, un poquito redondeado. Si está apretada, si la tienes que suavizar, pero si está En grande, las 4 consultas post instalación se van bajando los francos y se va adaptando. claro. Entonces, Pero cuando hay llega así, situaciones que simplemente al hacer los cambios, a los 8 días, ya hay una buena respuesta. Todo depende acuérdense que en patología todo depende del estímulo, de la intensidad del estímulo, de la respuesta del paciente. Todo en patología es así. No, ella no va a responder igual que él. ¿Me entiendes? Puede ser que las prótesis estén mal adaptadas. Yo le quito le suavizo el flanco a los dos, ella puede responder rápido, pero él no. ¿Qué pasa? Entonces, debemos también pensar en eso, que depende del estímulo, de la intensidad, del tiempo y de la respuesta inmunitaria de cada paciente. ¿Okay? Obviamente que situaciones leves, inclusive se pudiesen pensar situaciones un poquito más avanzadas que esta, simplemente al hacer los cambios en la prótesis, se lo haces en el momento y tienes tu control, hasta eso va a desaparecer. Pero situaciones tumorales, literalmente, tumorales como esta, el tratamiento es quirúrgico y si hay que cambiar la prótesis, se tiene que cambiar la prótesis. Pero lo primero es la causa, tienes que ver eso, el tamaño, ver la causa, atacar la causa y por supuesto tomar la decisión, en este caso la cirugía. y hay otro factor ahorita que está muy demodado con los bypass. Los pacientes pierden una cantidad de peso muy rápido de las prótesis. Pues. Y Claro, el paciente no se da cuenta, el claro. paciente dice, no, está tu prótesis y va perdiendo peso, Va. y la prótesis comienza a bailar en boca. Sí. Y el paciente a la final, ya cuando tiene una lesión de este tipo, es que como- llega a consulta. Es como cuando la cirugía, que los Porque no pacientes- saben que si rebajan el cuerpo también se rebaja la mucosa. Es y como la cirugía, cuando tú haces una cirugía, el paciente dice, no, yo no me quiero quedar sin dientes, profe, doctor, hágame la prótesis inmediata. Ok, yo te puedo hacer la prótesis inmediata, pero tienes que estar consciente que la cicatrización completa a los 3 meses. Entonces, a esos 3 meses, cuando él Cuando pase vamos a los 3 tomar meses, impresiones. Claro, aquí comienzan a rebasar. Un dolor de cabeza. entonces, hay que tomar en consideración. ¿Ok? O sea, aquí el tratamiento es quirúrgico, si se hace una buena cirugía, el índice de recurrencia es bajo, sin embargo, puede reincidir si no eliminas la causa. Claro que sí, hay recurrencia, pero tampoco hay transformación hacia la malignidad. ¿Ok? Pero hay que eliminar la causa. Si no eliminas la causa, eso no regresa. Entonces, debemos estar bien conscientes de eso. El otro es la hiperplasia papilar inflamatoria. Igual, proliferación de tejido fibroconectivo en forma o dando el aspecto papilar. Se forman múltiples pápulas a nivel del paladar. ¿Ok? A nivel del paladar. Entonces, acuérdense lo que es una pápula, ¿verdad? Una pápula es una proliferación de tejido redondeadita. Cada pápula es una lesión sobrelevada, ¿verdad? De superficie lisa, cada una, que puede tener contenido epitelial solo o conectivo solo o combinado, o sea, por proliferación de ambos. Eso varía dependiendo. ¿Ok? Aquí lo que surgen son múltiples pápulas que se fusionan y le dan a la zona, ya lo vamos a ver en la imagen, como si fuese un racimo de uva, pero son proliferaciones de tejido fibroso y me da el aspecto de superficie papilar. Por eso se llama hiperplasia papilar inflamatoria. Estamos viendo imágenes, que es el superior,
La etiología de ello es también el uso de una prótesis maxilar. Uso de una prótesis maxilar, es decir, en su regla. Pero ustedes me dirán, o sea, doctora, que todas las personas que utilizan una prótesis maxilar van a desarrollar una hiperplasia papilar. No, hay factores asociados, ¿ok? Factores asociados que deben estar presentes para que eso surja o que sea relacionado con la manifestación de una hiperplasia papilar que estamos teniendo. El primer factor es una prótesis mal adaptada, o que está muy grande o que está muy apretada. Entonces, ese estímulo puede ser que la persona le quede apretada solamente en el paladar y se manifieste estas proyecciones papilares en el paladar. ¿Ok? Segundo, el uso de la prótesis las 24 horas del día. Que el paciente no se quite la prótesis para nada. Así como le pasó al paciente de él, que le salió un épulis, puede suceder que aparezca esto. Una hiperplasia papilar inflamatoria en el paladar porque el paciente no se quita la prótesis en ningún momento. Quizás para medio enjuagarla y ya, y se la vuelve a colocar. Otro factor asociado es una mala higiene. Pacientes que no se higienizan la cavidad oral y la prótesis ni nada. Y eso también puede ser un estímulo, es decir, el acúmulo de bacterias allí, como factor o elemento adicional para que prolifere ese tejido. Y se ha asociado en un cuarto lugar porque se ha visto en pacientes con candidiasis. Ojo, no es un tipo de candidiasis, sino que se ha sumado esta condición en pacientes con candidiasis. Porque la candidiasis producida por prótesis tiene otro nombre, que es estomatitis protésica, y no se produce pápula, sino que se produce atrofia. Eso lo veremos cuando veamos candidiasis. Pero hay pacientes que tienen mucho tiempo con la prótesis y la prótesis se hace, el tejido, el acrílico se hace poroso en tantos años y crean cepas de hongos dentro de la prótesis. Y ese hongo dentro de la prótesis es un estímulo que hace, un elemento extraño que hace que pueda proliferar ese tejido de esa manera. Hay situaciones en las cuales los pacientes no portan prótesis maxilar, tienen todos sus dientes, pero se ha visto en pacientes con paladar profundo, muy profundo, que son respiradores bucales. Entonces ese estímulo de dormir todo el tiempo con la boca abierta, esa resequedad de la mucosa, es un estímulo para que se pueda producir esa proliferación de tipo papilar a nivel del paladar. ¿Ok? Entonces, con poca frecuencia, pero sí se ha visto y es válido mencionar. Y eso de la candidiasis relacionada con esto se ve mucho, o sea, es muy prevalente en los pacientes con el SIDA, es decir, ya con el síndrome de inmunodeficiencia, porque en ello desarrolla infecciones bacterianas virales y por hongo la candidiasis. Y si son portadores de prótesis, esto es muy frecuente en ellos, ¿ok? Aparte del tipo de candidiasis en ellos es más frecuente que la pseudomembranosa, que eso lo veremos después, ¿verdad? Pero son los factores asociados. ¿Cómo la vamos a describir? La localización, ya saben, en el paladar. Comienza en la porción central del paladar y puede ser leve, moderada o severa, dependiendo de la extensión de la lesión en el paladar. Desde en el centro hasta proyectarse a todo el paladar e inclusive en el reborde alveolar. ¿Okay? Tenemos que en cuanto a la forma, como ya les dije, son múltiples pápulas que confluyen y le dan el aspecto de una superficie irregular o papilar como si fuese, fíjense, un racimo de uva. Pero si analizamos cada una de las lesiones, fíjense que son pápulas, lesiones sobrelevadas, de superficie lisa, de base pediculada, de consistencia firme o fibrosa, ¿verdad? Que en conjunto me generan una superficie papilar y la coloración en conjunto por el roce de la prótesis es eritematoso porque hay inflamación, porque es un estímulo constante y eso me puede generar inflamación en la zona. Entonces el color es eritematosa en conjunto, le estoy hablando en conjunto. Individualmente son las mismas características que vimos en el fibroma o
el fibroma de células gigantes, porque individualmente, literalmente, es una lesión de tejido fibroso. ¿Ok? Pero en conjunto me da ese aspecto papilar, irregular. La textura es irregular porque son múltiples pápulas. El tamaño, ya les dije, puede ser pocos milímetros o una parte pequeña del paladar o extenderse hacia todo el paladar. La edad, la misma edad del caso anterior, pacientes que utilizan a partir de la cuarta década de la vida, de los 40 años en adelante, ¿verdad? Y el sexo, no hay preferencia aquí por el sexo, porque a cualquiera le puede pasar, o sea, tanto los hombres como las mujeres. En el anterior creo que no se los dije, en el sexo femenino es lo más frecuente. ¿Por qué? Inclusive lo refiere la literatura, porque las mujeres tienden a preocuparse más por la estética que los hombres, ¿no? Entre comillas, eso lo refleja la literatura. Pero bueno, y es así, pues antes de verdad, ahora no, porque estamos en la era de que todo el mundo quiere estar perfecto, bueno, pero siempre hay una tendencia, inclusive en la nueva edición lo refleja, no, yo lo digo porque eso está reflejado en los estudios de investigación, que cuando hacen un estudio siempre son las mujeres las que tienen más prótesis que los ojos que sustituyen. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? Depende de la cosa. Si la prótesis está mal adaptada, debo tratar la prótesis. Si la situación es leve, eso puede regresar. Igual que leve, si es algo leve, eso vuelve a la normalidad. El tejido vuelve a la normalidad. Pero situaciones graves, tan graves, ya hay que hacer otra cosa. Si es porque la persona duerme con la prótesis y además no tiene una buena higiene, educar al paciente. Señora, señor, no duerma con la prótesis. Tuvimos casos de que vinieron a una consulta, se les educó y la señora hizo caso, y cuando vino a la siguiente consulta a los 8 días ya había desaparecido la hiperplasia papilar inflamatoria. Todo depende de la intensidad de lo que hemos venido hablando. ¿Okay? Entonces, concentrarnos en la causa. Si hay que cambiar la prótesis, se cambia. Si hay que, o sea, el paciente debe higienizar esa prótesis, la cavidad oral, tantas veces al día. Recomendar cómo lo va a hacer, educar al paciente. Y si es, obviamente, por candidiasis, que hay candidiasis asociada, debemos utilizar una terapia antimicótica. ¿Qué hacemos nosotros? Miren, cuando hay infecciones por cándida, y lo veremos cuando veamos candidiasis, pero en este caso, utilizamos óvulos vaginales. Los óvulos que se utilizan los ginecólogos para las infecciones por hongo en las mujeres, entonces viene una terapia de 3 días. Ese óvulo se coloca debajo de la lengua, puede ser nistatina, puede ser ketasol, cualquier antimicótico, se coloca debajo de la lengua. Ya cuando la persona se lavó los comió, se lavó los dientes, no sé qué, se va a acostar. El óvulo se coloca debajo de la lengua y se deja que vaya desintegrando por sí solo. Obviamente hay mucha salivación, debe ir escupiendo, pero debe desintegrarse todo ese óvulo. Y luego de eso no tomar agua, ya dormirse, ya que se olvide de agua para que eso se vaya absorbiendo. Es una terapia de 3 días, 3 noches pues, y ha dado muy buenos resultados para la candidiasis. Y obviamente se agarraba las prótesis, bueno, 2 goticas de hipoclorito y se ponen rojitas. Higienizar, pues ahorita hay también muchas soluciones a base de clorexidina para limpiar también las prótesis. No, la ventaja es que si tenemos acrílico podemos limpiar y rebasar. El problema es con el Valplas, que no duran un año. Ya, un año. Sí, el Valplas, sí. El Valplas es algo de ya para hoy, mañana que tengo unos 15 años, un matrimonio. ¿Sabes? Eso es lo que se utiliza. Sí. Ok, y por supuesto, situaciones tan graves como la infección de la lesión en todo el paladar, entonces ya entra la parte quirúrgica. Entonces el cirujano
toma la decisión de manera tradicional con un bisturí, con criocirugía de frío, con un electrobisturí, con un láser, con lo que él quiera. Él va a eliminar ese tejido y utiliza siempre la misma prótesis vieja, sucia, que esté apretada. Esa misma prótesis la va a utilizar como vendaje, porque le coloca un acondicionador de tejido, es como un gel que se coloca, y esa misma prótesis le sirve para mantener ese gel allí mientras eso cicatrice. Ya cuando eso cicatrice es cuando se cambia la prótesis. Entonces, por supuesto, él tiene que hablar, o el cirujano va a hablar con el paciente, y es lo que tiene que hacer. ¿Okay? Que siempre hay que eliminar la prótesis. Es como decirle, bueno, te vas a operar, pero si no te cambias la prótesis te va a volver a salir. Entonces, si se eliminan todos los factores etiológicos, el índice de recurrencia es bajo. Si no, eso va a volver a salir, porque el estímulo va a seguir. Yo tomar una impresión. 2 y 6. A nivel del modelo, Hasta las 2:40. preparo una nueva base. Sí me da tiempo con la última. Y la última es la hiperplasia gingival relacionada a medicamentos. Aquí también tenemos que una proliferación de tejido fibroconectivo relacionado o específicamente, como lo dice el nombre, a nivel de la encía. Se llama hiperplasia gingival relacionada a medicamentos. Ya saben cuál es la causa, no tengo que decir, ¿verdad? Son los medicamentos sistémicos. Ya vamos a ver cuáles son. Pero aquí, en esta parte de los medicamentos, ¿por qué esos medicamentos sistémicos que está utilizando el paciente me ocasionan este aumento de volumen de encía? ¿Okay? Esos medicamentos sistémicos, que en la lista son los antihipertensivos, los anticonvulsivantes, ciertos antibióticos, ciertos anticonceptivos orales, pueden generar en ciertos pacientes esta manifestación clínica, que es un sobrecrecimiento de la encía, un aumento significativo de las encías. ¿Okay? Pero que realmente, si yo tomo una biopsia de esto, ahí no va a haber una proliferación de tejido fibroconectivo o una hiperplasia del epitelio o una hiperplasia del tejido conectivo. No, ahí lo que hay es un exceso de la matriz extracelular de colágeno, porque esos medicamentos interfieren con el metabolismo del calcio, y el calcio es sumamente importante para regular la cantidad de colágeno que se necesita en las encías. ¿Ok? Entonces, como todo en nuestro cuerpo, desde el punto de vista fisiológico, necesitamos un estímulo para que se forme algo, y luego que se forma necesitamos alguien que lo controle o que lo frene en toda la parte de bioquímica y todas nuestras células. Hay alguien que estimula la proliferación y luego hay una información contraria para que eso se pare. Igual cuando tenemos una lesión y se forma la hemostasia, ¿verdad? Se agregan las plaquetas y llega un momento que viene el fibrinógeno para que ellas se frenen, igualito. Entonces, el calcio es sumamente importante porque él estimula el control de la cantidad de colágeno. Entonces, si yo tomo una muestra de esta encía, yo lo que voy a ver es un exceso de colágeno. Entonces, ese nombre, y muchos autores van a leer en el libro que no están de acuerdo con la terminología, porque no es hiperplasia. Bueno, pero es el término que se le dio y que se sigue manejando. Pero realmente puede también ser llamada sobrecrecimiento gingival relacionada o inducida por medicamentos, aumento del volumen de la encía, inducida por medicamentos. Lo importante es que ustedes sepan que realmente no hay un exceso de tejido conectivo, sino un exceso de colágeno. Entonces eso no se va a ver las características del tejido con la celulita, sino una capa rosadita que es el colágeno grueso que está en la encía. ¿Okay? Y por supuesto hablo de factores asociados porque la respuesta en todos los pacientes no es igual. El primer factor es la sensibilidad del paciente a los medicamentos. Ella reaccionó de una manera a la misma dosis y ella de otra manera a la misma dosis del mismo medicamento. En ella puede ser leve el crecimiento y en ella puede ser severo. Entonces eso depende de la sensibilidad del paciente y eso tiene que ver con el sistema inmune de la persona. ¿Ok? Como su respuesta frente a la dosis del medicamento. El segundo factor es la higiene oral.
es la higiene oral. Fíjense aquí, fíjense allá cómo están las irritantes locales. Obviamente, en un paciente que tiene una buena higiene oral, igual va a haber el crecimiento, pero quizás no sea tan llamativo que en un paciente donde no haya una higiene oral, donde aparte del crecimiento inducido por el medicamento, hay factores que conllevan a otra enfermedad de la encía. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Y el tercer factor es cigarrillo, o sea, los pacientes fumadores. En ellos, la respuesta también está exagerada porque, por supuesto, eso retarda la cicatrización, el calor que se genera, todo el acúmulo de la nicotina y todo eso influye considerablemente en la respuesta de los tejidos. Y no solamente el cigarrillo es con esto, sino que es con el cáncer, es con la leucoplasia, es con la diabetes, ¿me entienden? Es un elemento ya altamente conocido que es bastante importante en interferir con los procesos de la cicatrización, ¿verdad? ¿Cuál es la lista de medicamentos? Esto es nada de los medicamentos que pueden interferir, son algunos, pero en conjunto son los antihipertensivos, que son los bloqueadores de los canales de calcio, anticonvulsivantes y algunos antibióticos como la eritromicina, la ciclosporina, algunos anticonceptivos orales. Y de los tres grupos, fíjense que está resaltado uno, que son los tres medicamentos que quizás se han estudiado más o son más prevalentes o de mayor causística en cuanto a la investigación que provocan este tipo de trastornos: la nifedipina, la fenitoína y la citromicina, que es antibiótico. Entonces, importante, todos los medicamentos, porque de alguna manera influyen, pero son los que más se han estudiado. ¿Ok? La nifedipina, la fenitoína y la citromicina. Tenemos cómo vamos a describir la lesión. La lesión, ¿dónde está localizada? A nivel de la encía. ¿Qué encías afecta? Todas, es decir, la papilar, la marginal y la adherida, todas las encías. ¿Es más propensa por vestibular, por palatino lingual? Todas por igual. ¿Ok? Comienza a nivel, por supuesto, de la encía papilar y luego se extiende a la libre y luego a la adherida. Esto comienza a surgir cuando ya tenemos entre 1 y 3 meses de estar tomando el medicamento. Comienza a darse o a generarse el cambio. Por supuesto, comienza de manera leve y luego se va a ir progresivamente a medida que se va acumulando el medicamento en el organismo. Eso va a aumentar progresivamente y, por supuesto, eso se clasifica en una lesión que puede ser leve, que puede ser moderado, que puede ser severa. Fíjense, la leve, cuando va iniciando, que solamente abarca el tercio cervical de los dientes, bien sea inferior o superior. Si aumenta un poco más, que me afecta los 2 tercios de la corona, ya es moderada, pero cuando me afecta toda la corona, ¿verdad? Ya es algo bastante severo que interfiere con la oclusión, que interfiere con el agua. ¿Cómo son las características de la encía? ¿Qué características puede tomar la encía? Tenemos que la encía puede estar inflamada o no. Si la encía no está inflamada, tiene las mismas características de la encía. Lo único que cambia es el aumento de volumen del tamaño de la encía. Y por supuesto, es que al aumentar el volumen puede quizás perderse un poquito el puntillado característico de la encía adherida, ¿verdad? Pero la encía es firme o con su consistencia fibrosa, del mismo color de la mucosa. Lo único que pasa es que está aumentada de tamaño y eso no duele. Eso no le duele al paciente. Obviamente, si yo tengo una encía normal, significa que yo controlo bien mi higiene oral y mis irritantes están disminuidos. Cuando hay inflamación, ya pensamos que el paciente tiene una mala higiene porque comienza el biofilm, se va clasificando, se produce el cálculo y llegamos a situaciones cuando surgen ya los cambios en la encía significativos, es decir, cuando hay inflamación. Y recuerden que cuando hay inflamación, la encía se torna eritematosa, sangrante, hay edema, por lo tanto la encía es friable, se pierde la textura firme o la consistencia
ante presencia de tanto irritantes como estos, un granuloma en la axila. El granuloma biógeno y el entonces, esas características dependen de la presencia o no de inflamación. La edad depende del medicamento. Generalmente, las anticonvulsivantes, ¿verdad?, son muy utilizados en los niños porque hay muchas tumoraciones a nivel del cerebro que conllevan a que el paciente tenga convulsiones. Y los tumores cerebrales hay una tendencia a ser más frecuentes desde niños que en los adultos, que a veces se detectan en los adultos, pero que son congénitos y que no pues son pequeños, ¿verdad? Pero se maneja más la información que es anticonvulsivante, y sobre todo los bebés por la fiebre, los cambios de temperatura, los virus, eso te puede conllevar a una convulsión, ¿verdad? O que tu sistema el nervioso central sea inmaduro y el niño convulsione con frecuencia hasta que se madura por completo el sistema, y eso tiene la tendencia a desaparecer. Depende de la causa. Pero con la fenitoína, el mayor porcentaje de personas que la toman, es decir, el 50% de los pacientes que lo toman desarrollan una hiperplasia gingival por medicamento. ¿Okay? Con respecto a la ciclosporina, que es un antibiótico, por supuesto, el espectro de edad es más amplio, desde chiquiticos hasta mayores, lo pueden presentar, lo pueden tomar, es muy utilizado en los pacientes que son trasplantados de médula ósea, es decir, que por un linfoma, por una leucemia, tengan que ser, o alguna enfermedad de la sangre, tengan que ser trasplantados médula ósea, y se utiliza para evitar las reacciones de rechazo del trasplante de órganos. Entonces, la ciclosporina es un medicamento que su prevalencia radica más en los adolescentes, o sea, los estudios dicen que es muy prevalente en los adolescentes. Entonces, si lo tomas en la adolescencia, puedes desarrollar entonces este trastorno. Y con respecto a la nifedipina, por supuesto, es un antihipertensivo. Antes era a partir de los 50, ya eso ahora ha disminuido a los 30 años en adelante, ¿verdad? Antes la hipertensión era de los 50 para arriba, ahora no. Inclusive jóvenes, pero bueno, se sigue manteniendo una tendencia a pacientes mayores de 30 años. ¿Okay? Es con respecto a eso. Y con respecto al sexo, no hay predilección ni por sexo ni por raza, porque por cualquiera podemos pasar por eso. Y por supuesto, en pacientes edénicos, pero con portadores de prótesis, puede surgir en los rebordes alveolares edénicos. Pero deben tener un estímulo que es la prótesis, la presencia de la prótesis, o inclusive alrededor de los implantes. También las personas que tienen implantes y tienen estos medicamentos, puede surgir alrededor de esa corona que tiene un implante, allí proyectarse de encía alrededor de la zona del implante. Entonces, bueno, son manifestaciones. Entonces, fíjense en el caso de los pacientes. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer? Situaciones como esta, leves, educar al paciente, por supuesto, con esos factores asociados. No podemos controlar la sensibilidad del paciente, es decir, la respuesta inmune del paciente. Ni podemos cambiar la dosis, ni podemos cambiar el medicamento. Nosotros debemos tener el contacto directo con el médico tratante, y él tomará la decisión si puede quitar el medicamento o puede cambiar la dosis. Eso no nos compete ni se les ocurra, eso es una locura, porque ustedes no son médicos y quien lo está tratando a él es el médico especialista. Ustedes simplemente se ubican en la odontología, educamos al paciente en cuanto al cigarrillo y educamos al paciente en cuanto a la higiene oral. De nuestra parte, situaciones tan feas como las que vimos en anterior, donde hay una inflamación severa, obviamente, allí hay una enfermedad periodontal adicional que puede exacerbar el proceso. Entonces, si tiene un granuloma, el cirujano lo va a operar, le podemos hacer la periodoncia. En situaciones como esta, que es tan severa, así le hagas la periodoncia, no hay vuelta atrás. Ahí sí, entonces el periodoncista hace la gingivoplastia, la gingivectomía o lo que tenga que hacer.
Pero, por ejemplo, si yo tengo un paciente así y yo introduzco la sonda periodontal, obviamente que eso va a medir más de 10, mide ahí. Yo no puedo decir que ahí hay una bolsa periodontal ni que allá hay una enfermedad periodontal, porque ahí lo que hay es un sobrecrecimiento del tejido. Entonces, fíjense que es una situación que hay que evaluar bien para saber dónde estamos parados. ¿Okay? Entonces, de nuestra parte, el control y educar al paciente en cuanto a la prevención, en cuanto al cigarrillo y el contacto íntimo con el médico especialista. Si se requiere cirugía, se hace, y el paciente debe estar consciente que la cirugía le dura un año. Es decir, si no, a partir del mes de que puede empezar a surgir el crecimiento, ¿verdad? Y si no tiene control de la higiene, eso va a volver a crecer. Si tiene un control de la higiene, puede durar un año perfecto. Mi consejo es que el paciente debe tener una consulta con usted cada 3 meses, no dejar pasar eso. No, y si el médico no le cambia un medicamento. Bueno, si no le cambia el medicamento, hacemos lo que nos corresponde a nosotros. Hacer la higiene, mantener que venga sillas de control, Y le vuelvan a hacer. claro, porque el medicamento está ahí. Se puede volver a crecer, pero fíjate, hay factores asociados. Si los controlamos, puede ser que haya una respuesta. Bueno, váyanse